ofrecer declaraciones el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Usted recordará que durante la intervención de la Asamblea 48 de la Organización de los Estados Americanos señalaba a Arreaza que la dignidad de los pueblos no tiene precio. Cito sus palabras: ni el pueblo más pequeño se dejó intimidar por la presión del imperialismo para que secundara la resolución. Lo escuchamos. Congresista Hank Johnson, republicano, un demócrata, precisamente procurando lo que la diplomacia y las relaciones internacionales entre los países civilizados deben procurar: el encuentro, el entendimiento, el diálogo con respeto mutuo hacia nuestros pueblos, nuestros sistemas de gobierno, y las diferencias estarán allí presentes. Nosotros somos un país antiimperialista y lo hemos ratificado a cada momento. Como saben, nuestra visita a Washington se debió a nuestra participación en este 48 periodo de la Asamblea General de esta organización donde estamos, la Organización de los Estados Americanos, de la cual aún Venezuela es parte, pero hasta abril del año que viene, ya que el año pasado el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de retirar a Venezuela de una organización que para nada ayuda no solo a Venezuela, sino a el resto de los pueblos de nuestra América y del Caribe. Muy por el contrario, la Organización de los Estados Americanos ha sido utilizada históricamente por algo. Fue Fidel Castro que la llamó el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Pero lamentablemente eso se ha ido ratificando ciclo tras ciclo. Así como invadieron República Dominicana en el año 1965 con el aval de esta organización, con una supuesta fuerza interamericana, con contingentes navales, con tropas. En realidad no era ninguna fuerza interamericana, eran los marines estadounidenses que invadieron República Dominicana con el aval legal de resoluciones y de mecanismos de esta Organización de los Estados Americanos. Y lo hicieron en el año 65 bajo el pretexto de los asuntos humanitarios en República Dominicana. De manera que hay un guión claramente establecido, un formato, y nosotros, bueno, Estado soberano como somos, tenemos el derecho, así como de ingresar en un organismo internacional, de retirarnos cuando a bien lo dispongamos, respetando los mecanismos y las obligaciones con las cuales nos hemos comprometido desde un principio. En esta asamblea, bueno, fuimos testigos. Yo quiero en realidad responder las preguntas, pero a ustedes que son acuciosas periodistas y acuciosos periodistas, investigadores, hagan un esfuerzo por analizar a profundidad lo que ocurrió en las últimas 48 horas en esta Asamblea General. Una asamblea que no tenía tema central. Siempre en las convocatorias, sobre todo de alto nivel, y en este caso de cancilleres, ministros de Asuntos Exteriores, tienen un tema central. Puede ser un tema vinculado a la economía, a la política, al medio ambiente, a la articulación entre los gobiernos, a los derechos sociales, civiles, pero siempre hay un tema central. Y luego hay temas específicos que se van generando. En este caso no había tema central, sino que era una especie de excusa para tratar el tema de Venezuela, el tema del aislamiento de Venezuela, para procurar lo que las órdenes que dio aquí en esta sala el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, hace escasamente un par de semanas, cuando estuvo en esta organización y dio órdenes muy precisas, revísenlas ustedes, de carácter injerencista, para que los países de esta organización interviniesen en los asuntos internos de Venezuela, para que la aislaran con medidas unilaterales, ilegales, coercitivas, y para que hicieran lo que él les estaba pidiendo. Y miren que hubo presiones. Desde ese día, antes de ese día, pero después de ese día, no sé si exactamente me consiguen la fecha, la presión a todos los países de nuestra América. Y yo debo destacar aquí y agradecer a los estados del Caribe, estados soberanos del Caribe, pueblos dignos del Caribe, que fueron extorsionados por los Estados Unidos, por el gobierno del presidente Trump, y que no cedieron, y por el contrario, ayer fueron dignos representantes de sus pueblos,
que sabemos que son pueblos que quieren la democracia, que creen en la libertad, y enfrente de toda la presión, aún algunos incluso tuvieron que ir a cena con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, hablando desde el podio que utiliza el presidente Trump, que dice President of the United States, y desde allí él diciéndoles que tenían que votar a favor de una resolución para expulsar o para suspender a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, para desconocer las instituciones venezolanas. Y sin embargo esos países, recibiendo toda esa presión, el senador Marco Rubio ayer amenazó a nuestros hermanos de Haití de manera vulgar, descarada, horrible, espantoso. Y sin embargo, Haití y el resto de los países del Caribe que nos apoyaron, y de nuestra América también que nos apoyaron, bueno, tuvieron la firmeza de hacerlo. El 7 de mayo fue eso, aquí en la OEA, Mike Pence, y estamos a 6 de junio, así en menos de un mes ocurrió todo este fenómeno de presión, de extorsión horrible. Pero bueno, se ha demostrado, ayer quedó demostrado que el imperialismo norteamericano ni siquiera manda en la Organización de los Estados Americanos. Fue un fracaso estrepitoso. Mike Pence les pidió 24 votos por lo menos, les pidió 24 votos. A lo mejor él apostaba a tener 30. Y lograron 19, los mismos 19 de febrero, los mismos 19 de la última reunión del año pasado. Un voto menos incluso de los 20, que es el máximo histórico que han obtenido. Es decir, fueron en descenso más bien, y eso es una señal de fortaleza moral de los pueblos de nuestra América. Y precisamente aquí utilizaron, lo decíamos ayer, utilizaron una resolución, por acá la tenemos, y una resolución, le mutilaron partes a esta resolución y trataron de ponerla por encima de la carta constitutiva de esta organización, e incluso también por encima de la Carta Democrática Interamericana que tanto alaban. Esa resolución es violatoria de estos dos instrumentos. Entonces, ¿qué clase de organización es esta? ¿Vale la pena pertenecer a una organización que violenta los principios? El principio de no intervención está presente en la Carta Constitutiva, en la Carta Democrática, pero lo sacaron de la resolución, lo sacaron de aquí. Se repiten las mismas palabras del considerando número 1 de la Carta, y se repiten las mismas palabras del artículo número 2, de la Carta Democrática Interamericana del considerando, y el artículo número 2 de la Carta de la OEA, pero le cortan bajo el principio del respeto a la no intervención. Eso es vergonzoso. No se dejaron humillar los países de nuestra América, sino que se comportaron con dignidad. Y estos países, fíjense, y con esto cierro para darles la palabra, ¿cuántos presidentes, empresarios, businessmen, como dicen en inglés, hay en nuestra América? Saquen la cuenta. Estados Unidos, donde está el jefe de esa corporación, México, Honduras, Colombia, Chile, todo prácticamente, Argentina y muchos otros. Algunos han sido sacados, como el señor Kuczynski, por corrupción, pero es prácticamente una corporación de gobiernos empresariales de derecha que pretende dominar a los pueblos de nuestra América, y eso no va a ocurrir, y es cuestión de tiempo. Comandante Hugo Chávez hablaba de la paciencia estratégica para que los pueblos en esos países donde fueron alejados del poder mediante todo tipo de tácticas, de guerras mediáticas, psicológicas, de financiamientos políticos, para que vuelvan al poder. Y el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto el 20 de mayo, hace apenas unos días, con un porcentaje récord de 68% de apoyo de los votantes. Ese presidente de la República Bolivariana de Venezuela se retiró de la OEA. Nosotros ya no fuimos de la OEA. Y el presidente Maduro ayer además nos decía que él va a hacer anuncios al respecto para tomar decisiones, incluso que aceleren este proceso. Pero nosotros no podemos seguir bajo el amparo de una organización supuestamente multilateral que supuestamente defiende los principios y derechos del derecho internacional público, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de su carta, y los violenta todos, absolutamente todos, por órdenes de los jefes
imperiales. Y es un orgullo, es alegría, es felicidad para el pueblo bolivariano de Venezuela salirse de la OEA. Y como le dijimos, quédense con su OEA, se la regalamos con un lazo, eso ya no sirve. Ojalá un día vuelva a servir, porque todavía hay algunos gobiernos y estados que confían en que esto se puede enderezar, en que el imperialismo puede ser neutralizado en esta organización. No, nosotros consideramos que no. Y mientras así sea, Venezuela estará felizmente fuera de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Vamos a ceder el derecho. La primera pregunta la formula la agencia EFE, la compañera Rachel Godoy. Hola. Gracias. Canciller, ayer el secretario general decía que Venezuela no podía salir de la OEA porque su gobierno no había sido legítimamente escogido y que por tanto no podía salir del organismo de una forma legal. Y quería saber cuál es su opinión al respecto sobre este comentario. Y segundo, si me podría desarrollar un poco más lo que comentaba de las opciones que plantea el presidente Maduro respecto a tomar medidas para acelerar el proceso de salida. ¿Cuáles son esas posibles medidas? Gracias. Gracias. Fíjate, está la Constitución. En todo caso, ese señor, el sicario general de la OEA, aquí la tengo, lo digo y lo reitero, se convirtió en un sicario contra Venezuela. Hay gobiernos sicarios en nuestra América que solo están allí porque quieren destruir o al kirchnerismo o a los partidarios del PT y del presidente Lula, o quieren llegan al poder no con un proyecto de país, no con un sueño, no con una esperanza para los pueblos, sino para destruir un proyecto. Bueno, lo mismo pasó en la OEA. Llegó un sicario que quiere liquidar el bolivarianismo. Y aquí es una discusión mayor. Es entre el monroeísmo, la doctrina Monroe de 1823, que establecía el presidente Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, que todo este hemisferio, como lo llaman ellos, desde Alaska hasta la Patagonia, le pertenece a los Estados Unidos y ellos tienen derecho a intervenir cuando les dé la gana. Versus el bolivarianismo, que lo que hizo fue liberar de manera digna del imperio español a los países. El Ejército Libertador venezolano es el único que ha salido de sus fronteras para liberar y no se ha quedado con territorio, ni con botines de guerra, ni con recompensas, sino que ha regresado a su origen para seguir viviendo en libertad y respetar la soberanía de esos estados que ayudaron a liberar. De manera que aquí la discusión está a un nivel aún mayor. Es la pugna histórica que ha caracterizado las relaciones entre nuestra América latina y caribeña y la América del Norte. Entonces aquí llega un sicario contra Venezuela. Vergonzoso. La actitud de ese señor, yo no quiero perder el tiempo hablando de ese señor, de verdad, no tiene ningún sentido hablar de ese señor, pero aquí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si no me equivoco es el artículo 236, sí, correcto. Atribuciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 1, 2, 3. La cuarta, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Un sistema como el venezolano, que es presidencialista o semipresidencialista, depende de la aproximación metodológica, teórica que se le dé, es el presidente quien lleva las relaciones internacionales. Es una de las facultades que el pueblo le delega en las elecciones, en la de 2013, en la elección reciente también. Y el presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, decide salirse. Y sencillamente es él el único que tiene la decisión. Todo lo demás son argucias jurídicas del señor, ese sicario general, son mecanismos y herramientas del imperialismo para confundirlos a ustedes en primer lugar, para que ustedes confundan a su vez a los pueblos a través de las pantallas, a través de los teléfonos, de las redes sociales, de los periódicos, etcétera, etcétera, y por eso tenemos nosotros el deber de aclararlo. Y han transcurrido 13 meses de la
decisión de Venezuela. La carta establece que son 2 años. Tú me preguntabas no puedo yo adelantar porque ni siquiera conozco. El presidente Nicolás Maduro va a hacer anuncio. Él es un hombre, como ustedes saben, con mucha audacia en política exterior. Fue 6 años canciller nada más y nada menos que del comandante Hugo Chávez, y seguro que nos trae una agradable sorpresa para el pueblo venezolano. La segunda pregunta la formula la compañera Sara Barderas, de la agencia DPA. ¿La agencia? AP. DPA. Gracias, canciller. Tengo 2 preguntas. Bueno, ya sé lo que ha contado usted de los países caribeños y demás, pero el hecho es que hay 19 países de América, que son más de la mitad, que ayer desconocieron explícitamente la legitimidad del presidente Maduro como jefe de Estado de Venezuela. Y entre esos países hay uno que fue aliado tradicional de Caracas, de ustedes, y entre los países que lo permitieron tácitamente, que se abstuvieron, podrían haber votado con ustedes en contra de la resolución, pero se abstuvieron, hay 2 países, Nicaragua y Ecuador, que fueron también aliados suyos durante muchos años. Me gustaría que me hiciera un análisis de eso, qué significa, y por otro lado quería preguntarle si existe o si sigue sin haber alguna opción de que ustedes permitan la entrada de ayuda en Venezuela. Gracias, muy amable. Fíjate, en primer lugar, no son 19 países con sus pueblos, son élites gobernantes corporativas que prácticamente tienen secuestrado el poder político que le corresponde a los pueblos. Pero bueno, eso sería un debate político y teórico. La presión que se ejerció sobre los países, yo creo que quizá en la votación de Palestina que hubo en Naciones Unidas, cuando el gobierno del presidente Trump decidió trasladar su embajada ante Israel a Jerusalén, violando todas las resoluciones de Naciones Unidas, ahí hubo una presión, bueno, pero a los cancilleres les llegaban cartas del secretario de Estado, correos electrónicos, diciendo que tenían que apoyar o no votar a favor, en ese caso, de esa resolución de Naciones Unidas. Y algunos países cedieron ante la presión, ¿no? La presión que hubo aquí no era para que se abstuviera nadie, era para que votaran a favor todos de la resolución, porque si no se ponían en contra nada más y nada menos que al comandante en jefe de los ejércitos más potentes que haya conocido la humanidad y al país más poderoso económicamente, y además estamos en la zona de influencia de ese país que nos trata a nosotros, como dijo incluso la señora ministra de Asuntos Exteriores de Canadá en su intervención antes de ayer. El patio trasero, nuestro patio trasero. ¿Qué patio trasero? Nada. Nosotros somos países soberanos y dignos, y aquí no hay patios traseros en ninguna parte. De manera que eso es un concepto que hay que revisar. Pónganse ustedes en el lugar de esos países. Pónganse ustedes en el lugar de esos países. Ahí están los países del ALBA. En esta organización, en una resolución, o la apoyas o no la apoyas. Si tú te abstienes, le estás diciendo a quien la está proponiendo, no estoy de acuerdo. Es como si votara en contra. Y el resultado es ese. Mira, ayer no pudieron llamar. Yo no sé quién sería el encargado en este caso. El Grupo de Lima antes lo dirigía más Kuczynski, ¿no? El presidente del Perú. Creo que ahora ha asumido el señor Sebastián Piñera. Y quizá el canciller Ampuero tenía el deber de llamar en la noche al señor Mike Pence y decirle: vamos a cenar, vamos a celebrar, porque hemos cumplido la misión. Mission accomplished, Mr. Boss Pence. Lo logramos, tenemos los 24 votos para expulsar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. No pudo hacerlo. Un poco desesperante para ellos, pero efectivamente fue así. Sobre eso que llaman ayuda humanitaria, yo ratifico, revisen lo que hicieron. No tenemos por aquí lo de República Dominicana del 65. Revísenlo, investiguen lo que ocurrió. Miren, aquí está, y lo dijimos en el discurso antes de ayer, pero es importante que ustedes lo manejen. 10ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, acta final. Esta reunión de consulta estuvo sesionando desde el 1 de mayo del 65 hasta el 6 de marzo de 1970, y ahí se dio la invasión a República Dominicana. Entonces, por ejemplo, resuelven
preocupados por la situación humanitaria, ¿no? Solicitar a los gobiernos, a los Estados miembros que lo deseen, aquí es primero. Dirigir un urgente llamado a los Estados miembros a fin de que, dentro del límite de sus posibilidades, pongan a disposición de la Secretaría General de la Organización del Estado Americano médicos, enfermeras, alimentos, medicina, equipos médicos para ser enviados inmediatamente a República Dominicana con el propósito humanitario de socorrer a la población de ese país de acuerdo a sus necesidades. Y tú sabes qué decir inmediatamente después, ese mismo instrumento, cuando crean la Fuerza Interamericana. Solicitar a los gobiernos, a los Estados miembros que lo deseen y estén en condiciones de hacerlo, que dentro de sus posibilidades y en la medida que puedan hacerlo, suministren a la Organización de los Estados Americanos contingentes terrestres, navales, aéreos o de policía, es decir, militares, a fin de formar con ella una fuerza interamericana que funcionará bajo la autoridad de esta 10ª reunión de consulta. Mentira, que autoridad de la OEA, fue bajo la autoridad de el comandante en jefe entonces, ¿quién gobernaba en Estados Unidos entonces? Johnson, 1965, una invasión a un pueblo hermano, República Dominicana, bajo el pretexto humanitario en esta organización, violentando también toda la normativa. Tienen que... Voy a tu pregunta. 14 rondas de sanciones contra Venezuela. Tú sabes que nosotros tuvimos que comenzar nuestra campaña de vacunación con 4 meses de retraso porque no podíamos pagarle al banco aquí, teniendo los recursos, no podíamos pagarle a los bancos aquí en Estados Unidos, insisto, teniendo los recursos para que la OPS enviara las vacunas a Venezuela. Y por fin la OPS hizo las gestiones y hicieron una excepción y pudimos pagar y ya hemos vacunado casi 3 millones de venezolanos y venezolanas en tiempo récord. Tú sabes que bancos importantes, Citibank, Bank of America, todos han cortado las corresponsalías y entonces nos cuesta conseguir alimentos, medicinas por la vía regular y tenemos, gracias al comandante Chávez que diversificó las relaciones internacionales con el presidente Maduro entonces como canciller, tenemos aliados como Rusia, como China, como Turquía, pero estamos diseñando nuevas rutas para poder satisfacer las necesidades del pueblo, India también, porque estas supuestas sanciones, que no son sino medidas unilaterales, coercitivas, desapegadas del derecho internacional público contra Venezuela, lo que quieren, miren, es tan absurdo, es ahogar a Venezuela y ya cuando la tengan contra las cuerdas, entonces le dicen, no, pero yo te voy a enviar ayuda, yo no te dejo comprar comida, no te dejo comprar medicina, no permito que te paguen por tu petróleo, te amenazo de todas las maneras posibles, todo el sistema financiero, si inventas un criptoactivo como el petro, te lo voy a sancionar también, y como yo no te dejo hacer nada, tú me vas a tener que pedir ayuda a mí. Sí. Y con la ayuda van a venir los militares también. Ya esa es la historia de América Latina, yo creo que tú eres española, ¿verdad? Sí. Es la historia de América Latina, es el imperialismo estadounidense, y ustedes tienen también que asumir que es parte de la batalla histórica. Ese es el patrón del imperialismo estadounidense desde el principio del siglo pasado, y en Venezuela eso no va a funcionar, porque Venezuela ahí nació el libertador Simón Bolívar, ahí nació Francisco de Miranda, en Venezuela nació Hugo Chávez. En Venezuela no van a poder aplicar ese formato, no hay manera de que eso ocurra. Nosotros vamos a resolver con nuestros recursos. Ahora, si quieren ayudar, desbloqueen, levanten las sanciones. ¿Quieren ayudar? Bueno, vamos a hacer planes de financiamiento, que el sistema internacional nos dé crédito, que nos den cartas de crédito. Ahora no podemos ni siquiera transar los bonos de nuestra deuda, no podemos ni siquiera recuperar las ganancias de nuestras empresas en Estados Unidos como Citgo, está prohibido, y eso es para el pueblo venezolano, eso es para la medicina, eso es para el alimento, eso es para la inversión en Venezuela para que mejoremos la producción petrolera. Nosotros no vamos a caer en ese absurdo juego. Y sabemos de muchos países latinoamericanos que quieren también ayudar a abrir espacios, abrir rutas, buscar mecanismos de financiamiento. Naciones Unidas, tanto la FAO como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, el PNUD también quieren ayudar porque ellos están, miren, bueno, no puedo decir, pero hasta unos organismos de Naciones Unidas le han afectado sus cuentas las sanciones de Estados Unidos para que no lleguen los dineros de sus proyectos a Venezuela para llevarlos adelante. Una cosa realmente descarada. Y por eso estábamos nosotros hoy abriendo o tratando de abrir, ya el presidente lo ha hecho,
El presidente Nicolás Maduro ha recibido senadores, congresistas de los Estados Unidos, enviados de los Estados Unidos, y nosotros vamos a insistir, las naciones civilizadas tienen que dialogar, tienen que aproximarse, tienen que usar las herramientas del derecho internacional público y del sentido común de nuestros pueblos para neutralizar los riesgos de la paz y la seguridad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y creo que vamos a tener éxito, porque en Estados Unidos también hay gente inteligente y coherente que quiere respetar a Venezuela y que no quiere la guerra y la destrucción. La siguiente pregunta la formula Alina Dieste, de la agencia AFP. Buenas tardes. Me gustaría saber, primero, si puede terminar una apreciación sobre cómo ve usted que Nicaragua y el Ecuador, por ejemplo, que tradicionalmente votaban a favor de Venezuela, se abstuvieron. ¿Qué significa eso para ustedes? Y después me gustaría saber qué conversaron con los legisladores estadounidenses en su reciente, ahora cuando estuvieron entrevistados. ¿Qué es lo que ellos les plantean? Si ustedes ven a los legisladores, al Congreso, como una alternativa de diálogo diferente a la actitud del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sí, gracias. Mire, se me olvidó decirle a la compañera de DPA, visita Puerto Rico. Si Estados Unidos nos ha enviado, no es ayuda humanitaria, es el derecho de los puertorriqueños como ciudadanos que son partes de la Unión. Y ahí dicen que hay 64 muertos, y según estudios confiables del Harvard Studies, seguramente hay 4.000 o más. Si no tienen electricidad, si no les llegan los alimentos, si no, las vías están destruidas, ¿ustedes creen que ellos van de verdad a enviar ayuda humanitaria a Venezuela? Pero no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Es el sentido común que lo dice. Si no ayudan, Puerto Rico va a ser una nación libre en el futuro, pero hoy en día es un Estado asociado de la Unión. Nosotros tenemos límites en el mar territorial, bueno, no territorial, pero límites marítimos con Estados Unidos a través de la soberanía que ellos ejercen en Puerto Rico. Para ir a Puerto Rico, lamentablemente, hay que pedir una visa en la Embajada de los Estados Unidos, y Estados Unidos no ayuda a Puerto Rico. Ustedes que ayuda humanitaria, por favor, no caigan en la trampa, queridos periodistas, queridos investigadores. Fíjense, sobre los votos y quienes se abstuvieron, lo importante, léalo usted desde la posición de Mike Pence y los Estados Unidos: o votas a favor de la resolución o estás contra mí. Así es. Esa es la lectura, esa es la única lectura posible. Y por eso ayer ellos no pudieron llamar y decir misión cumplida, Mr. Pence, jefe, no pudieron hacerlo, por la dignidad de los pueblos, sin pedir nada a cambio. Yo les hago algo confidencial que ocurrió ayer. Aquí hubo una suspensión de la sesión en la tarde, sin ningún motivo, que si la Comisión General no tenía burocratismo, ¿no? Excusa burocratista. Media hora, ya media hora, incluso las delegaciones de muchos países que yo tenía al lado, que son del cartel, del grupo de Lima, ya decían media hora, qué barbaridad, pero si estamos tarde. Pasaron casi 2 horas. Y por ahí, por esos pasillos, veía uno, para allá otro, reunión acá, reunión allá, llamaban a los amigos de acá, a los amigos de allá, presión, 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 llamadas de teléfono, ONGs aquí presentes, supuestas defensoras de los derechos humanos, presión, presión, presión. Y cuando tuvieron que votar esos países, algunos a lo mejor se dieron, yo no lo sé. Eso es para parte del análisis de tu pregunta. Pero cuando tuvieron que votar esos países, tuvieron la dignidad de no votar a favor de esa resolución. Lo que me decía, nosotros queremos abrir un espacio con la administración de Donald Trump. Ojalá el canciller de la República Bolivariana de Venezuela pudiese reunirse con el secretario de Estado de la administración Trump y hablar en igualdad, con respeto mutuo, sobre nuestras coincidencias, sobre nuestros proyectos estratégicos y sobre nuestras diferencias. Ese es el deber ser de las relaciones internacionales, según la Carta de las Naciones Unidas y según lo dicta la lógica y el bien común de nuestros pueblos. Ojalá así sea. Pero nosotros hemos
por todas partes tratado de hacerlo, y ha habido congresistas, tanto republicanos como demócratas, que se han abierto, porque no quieren la guerra, porque no quieren sanciones, porque no quieren ver a los pueblos sufriendo, porque no creen en que violando el orden internacional y la Carta de las Naciones Unidas se pueden lograr efectos positivos, porque no quieren ver derramamientos de sangre. Por eso precisamente es que estamos, y ojalá sea directamente con el señor Mike Pompeo, que podamos conversar, pero lo haremos por todas las vías, porque es nuestro deber. La nuestra se llama Diplomacia Bolivariana de Paz. Así la bautizó el comandante Hugo Chávez, la paz por encima de todo. Y nosotros procuraremos la paz. A eso sí, si nos agreden, si nos atacan, si nos invaden, nosotros vamos a responder. Por eso ustedes nos vieron responder. Yo seguí las instrucciones del presidente Maduro al pie de la letra. Responde cuando mencionen a Venezuela en malos términos para atacarnos, para agredirnos, responde. Di lo que tengas que decir. Y así lo hicimos, y así lo haremos en todos los ámbitos, en todos los sectores, cuando corresponda. Muchas gracias. Jorge Gestoso, Telesur. Muchas gracias, señor canciller. Dos preguntas. ¿Preocupada Venezuela ante las posibles sanciones de la OEA a su país? Segunda pregunta. El presidente Maduro recibió al senador Bob Corker, que trajo de vuelta acá a los Estados Unidos a un ciudadano americano. ¿Qué le pidió el presidente Maduro a Bob Corker a cambio? No estamos preocupados, más bien creemos que este imperialismo sin máscaras que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 2 años, desde que asumió la Casa Blanca el señor Donald Trump, que ya es eso, pues, lo que ocurrió ayer en la OEA. Presión, extorsión, chantaje, sin límite. Creo que es positivo en el fondo, tenemos que aprender de ello. Los pueblos de nuestra América están viendo el imperialismo sin máscara. Ya no es por debajo de la mesa, ya no es por la llamadita, sino ya es abiertamente. Ya no es una reunión privada donde te dicen si no votas por la resolución vas a tener problemas, sino que lo dicen públicamente. Y esto va a ayudar a que los pueblos despierten, incluso el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no se siente identificado, estoy seguro, con el accionar de un gobierno como ese, que trata de presionar, trata de ejercer una dictadura. Eso sí es una dictadura, la que Estados Unidos trata de ejercer sobre el resto de los pueblos del mundo. Y al pueblo de Estados Unidos no le gustan las dictaduras, le gusta la democracia, le gusta la libertad, le gusta la creatividad, le gusta poder innovar y no estar sometido por nadie. De manera que nosotros no estamos preocupados. Aquí, mira, como lo decíamos, hay una cosa que es un poco irrespetuosa. Incluso el canciller de Chile se quejaba y que uno lo irrespeta. No, uno no lo irrespeta, uno responde proporcionalmente. Ojalá Venezuela fuese irrespetada con la palabra y no con medidas ilegales, con sanciones, con cierre de cuentas, con impedir importaciones. Ojalá fuera eso. No es eso. Ojalá Venezuela fuese agredida con la palabra, o no sé, según él, malos tratos, y no como una amenaza con el uso de la fuerza, como el propio Donald Trump lo hizo el 8 de agosto del año pasado. Entonces hay un dicho popular que habla del dueño del circo y los trabajadores, para no decir otra palabra, porque respeto mucho a los trabajadores de los circos, mucho más que a los dueños del circo. Pero también el ejemplo que yo te ponía es como una gran corporación de gobiernos empresariales que tiene un jefe, que es Donald Trump. Y detrás de Donald Trump hay otros jefes de él, que es un gran poder, ese complejo industrial militar de que habló Eisenhower, más todo el mundo financiero que se ha desarrollado a lo largo de estas décadas y que presiona. Y es con ellos, es con Washington que nosotros tenemos que tratar, que dialogar, o que pelear incluso. Los demás son unos mandados y nosotros tenemos que dirigirnos, no podemos estarnos desgastando, ¿no? Con los gerentes, tenemos que ir directamente al director ejecutivo, de la CEO, como dicen aquí, y emprender con él las acciones que haya que emprender, siempre con una posición positiva. Efectivamente, fíjense, el presidente Nicolás Maduro a lo largo de la campaña electoral, yo no sé si ustedes la vieron, quizá no la vieron, porque la censura a los medios venezolanos es
atroz, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de países de nuestra América. Pero aquellos fueron actividades públicas, caramba, a mí solo me hicieron recordar las actividades del comandante Hugo Chávez. Tanta gente, pero también los candidatos a la derecha llevaban su gente importante y dos propuestas totalmente disímiles, la nuestra, la socialista, la de un Estado fuerte, la de una economía social fuerte, la de una propiedad y unas fuerzas privadas que participen pero bajo las regulaciones pertinentes, la de la propuesta soberana, nacionalista, latinoamericanista, antiimperialista contra ir al Fondo Monetario Internacional, la dolarización, el dejar hacer, dejar pasar del neoliberalismo, la mano invisible, absolutamente distinta. Y el pueblo venezolano escogió libremente, eligió libremente, como ningún otro pueblo a veces tiene esa posibilidad de hacerlo. Y el presidente Nicolás Maduro habló de la reconciliación, del reencuentro, del diálogo. Miren, el comandante Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007 decretó una amnistía a todos esos señores que andan por el mundo pidiendo sanciones para Venezuela, que estuvieron en las calles rompiendo, matando gente, quemando personas vivas, es decir, reincidieron. Todos los que estuvieron en el golpe de Estado del año 2002 fueron, gracias a un exhorto del comandante Hugo Chávez, eximidos de responsabilidad. Y el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que ya tenemos ese ejemplo, a muchos de ellos que fueron reincidentes, les está dando beneficios o activó un proceso para que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Judicial le den beneficios procesales y puedan estar en libertad a quienes estaban hace un año hasta el 31 de julio, porque con la elección el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente vino la paz a Venezuela, pero hasta el 31 de julio estuvieron destrozando el país, estuvieron sembrando la violencia y el odio en el país, y el presidente Nicolás Maduro a menos de un año tomó ese gesto de buena voluntad hacia la reconciliación. Y en ese espíritu también fue la reunión con el senador Corker, con el otro senador o congresista Hatch, con Orny Hatch, correcto, que también hubo comunicación sobre el caso de este estadounidense que estaba estaba procesado con las garantías del debido proceso en Venezuela, porque cuando fue detenido en su posesión había armas de guerra, y hubo mucha presión también, mucha demanda de su liberación. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, si lo vamos a hacer con los delincuentes venezolanos, los políticos que cometieron delitos, bueno, vamos a hacer un gesto también de buena voluntad con los Estados Unidos. Ha venido a hablar conmigo un senador que es un hombre coherente, un hombre virtuoso, un hombre con muchas diferencias con nosotros, pero cree que se puede dialogar, y lo hizo de buena voluntad, a cambio de nada, Jorge, absolutamente a cambio de nada, sino como un gesto para poder abrir espacios como el que hoy pudimos nosotros transitar, y ojalá que pueda seguir transitándose en el futuro. La siguiente pregunta la formula NTN24. Gracias, canciller. Dos preguntas. Salir de la organización no les deja a ustedes más aislados, el hecho de querer salir. Y la segunda, si salen, ¿van a abonar la deuda que tiene Venezuela con la organización? Gracias. Gracias. Fíjate, ¿aislados de qué y de quién? Sería la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos la firme convicción de que los pueblos de nuestra América respetan a la revolución bolivariana, reconocen las luchas del presidente Nicolás Maduro. Los que tratan de aislarnos son esas élites dominantes corporativas, y para nosotros eso es un sinsentido. No tiene ningún impacto para nosotros ese tipo de aislamiento. Nosotros estamos en el corazón de los pueblos. El comandante Chávez se sembró en el corazón de los pueblos, y el presidente Nicolás Maduro ha dado grandes muestras de continuidad de esa obra. Como yo le decía al canciller argentino, yo en otras reuniones con cancilleres yo no podía saludarle, he saludado a todos los demás. Incluso en esta reunión tuve una buena conversación con el señor ministro del Brasil, pero al argentino era imposible. Pues yo siento que él cree que si tú saludas a un ministro del chavismo se contagia el chavismo, como si fuera una enfermedad, y resulta que no. El amor por los pueblos, el respeto a los pueblos, el querer que los pueblos sean libres, no es una enfermedad, es una virtud, es un proceso, es una siembra, es un cultivo, es una convicción, es un proyecto, una visión de mundo. Y eso es lo hermoso. Nosotros no nos sentimos en lo absoluto aislados de nada ni de nadie. Por el contrario, vamos ganando cada día más respeto
vamos ganando todos los días más atención y una visión mucho más positiva, a pesar de los medios de comunicación, a pesar de las agencias de prensa, a pesar del gran cerco mediático contra Venezuela. Venezuela siempre va a cumplir con todos sus compromisos. Habría que preguntarse si hay manera de pagar esa deuda. Habría que preguntarlo, porque a nosotros nos cuesta pagarle el sueldo a nuestros funcionarios en Estados Unidos y en otros países que usan la banca norteamericana. Entonces sí, hay métodos, la pagaremos. En todo caso, Venezuela siempre cumplirá con sus responsabilidades y con lo que se haya comprometido en cualquier organismo internacional, porque para nosotros el respeto al derecho internacional y a los compromisos de Venezuela es fundamental. La última pregunta la formula PPI. Canciller, 3 preguntitas. Usted dice que no pagan la deuda de la OEA. Una. Y tienen 4 años sin pagar. Además habla de Josh Holt, que tuvo el debido proceso, y ayer salió un artículo donde relata todas las torturas que sufrió en el helicoide. Fue un artículo que circuló en las salas de las Américas ayer. ¿De quién? ¿De quién? El Daily Mail. ¿Pero quién lo escribió? Lo relata él mismo, todas las torturas que sufrió. ¿Qué tiene que decir sobre la deuda que no han pagado en 4 años? Y dice que no lo han pagado por las sanciones que acaban de suceder hace 2 años y el trato. Mira, hay un procedimiento regular que son las visitas consulares, y el señor Holt, como los otros norteamericanos que están, hay otros norteamericanos que están en prisión en Venezuela por delitos, pero nadie se interesa por ellos. Todos ellos reciben las visitas consulares con la frecuencia que corresponde, y por Dios, o sea, vamos a caer en la trampita y que en Venezuela se tortura y se mata gente por razones políticas. Eso ya yo creo que no se lo cree ya ni la gente de CNN en español. Fueron 2 años, no 4. Sí, fueron 2 años, además. Pero en todo caso, hermano, mire, ustedes lo vieron salir. Ojalá alguien torturado en una cárcel de la CIA, de esas clandestinas en Europa, saliera en condiciones como las que salió el señor Joshua Holt. Nunca se conoció, ¿no? Y además, a mí me queda la duda de quién es Joshua Holt en el fondo. Fíjate, porque como te digo, los otros prisioneros, los otros procesados, nadie se interesa por ellos. En cambio, sobre este señor hubo una gran presión, y a pesar de eso está en libertad, está con su familia, está con su esposa, a pesar de las dudas que quedaron, que no se pudo culminar el proceso, porque iba a haber testigos, iba a haber testimonios, iba a haber pruebas, pero bueno, es por la paz que se hacen ese tipo de gestos, y nosotros sí vamos a pagar todos nuestros compromisos internacionales, siempre y cuando así lo permitan las circunstancias y el sistema financiero, y no traten de ahorcar económicamente a Venezuela. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha concluido. Ahí estábamos escuchando entonces la conferencia. Sientan aquí en el pecho.
Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede comprar el calor, uno puede comprar la nube, uno puede comprar los colores, uno puede comprar mi alegría, uno puede comprar mi dolor, uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede comprar el calor, uno puede comprar la nube, uno puede comprar los colores, uno puede comprar mi alegría, uno puede comprar mis dolores. tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el